El capitalismo, el que no trabaja no come; en el socialismo, el que no obedece no comerá. Buenos días, mi nombre es María Figueroa de quinto año A y a continuación les vamos a explicar los 5 capítulos de nuestro proyecto. Empezaré yo explicándoles el primero. Comenzamos con el planteamiento del problema y su concepto de economía. Es un sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios de las personas que conforman una sociedad o de un país. La economía debe estar presente en todo lo relacionado con el hombre. Ella ha llevado a cabo un cambio a gran velocidad, pero debemos hablar desde el inicio para así entender su influencia. Vamos a comenzar por una definición de trueque, que es una acción de dar una cosa para recibir otra a cambio, especialmente cuando se trata de un intercambio de productos sin que en este intervenga el dinero. Así, paralelamente, la economía fue cambiando, al igual que el sistema político, que es la plasmación organizativa de un conjunto de interacciones que son estables, a través de las cuales se ejerce la política en un contexto limitado por la población. Partes de la política: creencias, métodos, estrategias, organizaciones, instituciones y leyes. Todos estos aspectos son tomados en cuenta desde su inicio hasta el día de hoy. Tribu, cacique, municipio, alcalde, estado, gobernador y nación, presidente. Estos valores dan cumplimiento tomando en cuenta la necesidad de la población. Sistema económico. Esto se define como el mecanismo organizado para la gestión y administración económica en una zona geográfica determinada. Se rige por una serie de reglas para su cumplimiento. Existen aquellos que otorgan mayor al Estado y otros que dan más importancia a la libertad de elección del individuo. Capitalismo y socialismo. Mankey, 2007. Él enfoca la economía como administrar un hogar, que tiene que ver mucho con la sociedad. Capitalismo es el sistema donde la economía está basado principalmente en la titularidad de los recursos productivos y deben ser de carácter privado, es decir, deben pertenecer a las personas y no al Estado. Tienen como objeto el estudio de medidas para satisfacer necesidades humanas y promueve la propiedad privada. Socialismo. Sistema económico que decide velar por los derechos y la igualdad social para el beneficio equitativo de los habitantes. Tiene como objetivo principal que la producción sea parte del patrimonio y colectivo y sea el mismo pueblo quien lo administre. Otra característica que propone la eliminación de la propiedad privada y de las clases sociales. De acuerdo a lo anteriormente analizado, se desarrollaron las siguientes interrogantes: ¿a través de qué vía los estudiantes acceden a este tipo de información? ¿Realmente le dan importancia? ¿Sería viable la implementación de una campaña de concientización? Objetivo de la investigación. El objetivo general es elaborar campañas de concientización para los estudiantes de bachillerato del Colegio Miguel de Cervantes, para evitar el índice de ignorancia sobre temas como el capitalismo y el socialismo, destacando su impacto que esto genera en la sociedad. Objetivos específicos. Diagnosticar de manera pedagógica el módulo utilizado para generar el aprendizaje correcto en los estudiantes. Determinar la necesidad de la elaboración de campañas de concientización sobre la temática planteada. Definir los parámetros requeridos para garantizar el diseño de un mensaje que sea escuchado y logre causar un impacto en la mentalidad de la población escogida, en este caso, de los estudiantes de bachillerato del Colegio Miguel de Cervantes. La justificación y su importancia. En el punto de vista institucional, este proyecto se convierte en un aporte para contribuir a la falta de conocimiento sobre el capitalismo y el socialismo, generando situaciones deplorables en el futuro. En el punto de vista académico, permitirá reducir el índice de falta de conocimiento sobre la propuesta planteada, garantizando un aprendizaje sano y útil. Punto de vista social. Permite en las personas que demuestren una evolución significativa de pensamiento, acción y ejecución. Presentan ventajas para enfrentarse día a día en la sociedad, donde la toma de decisiones es sumamente importante para generar un aporte significativo en el mundo. Alcance y limitaciones. Con este proyecto se espera que los estudiantes de bachillerato del Colegio Miguel de Cervantes puedan utilizar estas herramientas para aprendizaje, evitando el aumento gradual del índice de ignorancia, y al mismo tiempo garantiza la veracidad basados en expertos en la materia. Aquí el individuo desarrolla una reflexión para así darle la importancia a factores que se encuentran a su alrededor. Limitaciones. En realidad estas son pocas, va a depender de la voluntad del estudiantado, de la disposición de los profesores a la autorización de las campañas y como principal aspecto la decisión de la institución en aprobar el proyecto para así ser aplicado. Buenos días, mi nombre es Alejo de quinto año A y les vengo a explicar el segundo capítulo del proyecto.
Cabe destacar entre los antecedentes internacionales a Anaya 2016 en la ponencia Crisis, Capitalismo y de la Coyuntura Mundial. Aquí tuvo como propósito ofrecer los desafíos y problemas contemporáneos, enfocándose en la crisis que atraviesa el capitalismo con características actuales de la situación mundial, adquiriendo fuerza en la izquierda, la centroizquierda en la lucha del capitalismo salvaje. En el plano nacional, Díaz 2015, en su trabajo de grado en la Universidad Católica Andrés Bello, lo enfocado en el socialismo del siglo XXI, expresa un antes y un después de las elecciones en Venezuela, las transformaciones que ha tenido en el mensaje político en los últimos tiempos. Las bases teóricas constituyen el soporte conceptual de la investigación según lo expresado por Bavaresco 2009. Son las teorías que le brindan al investigador el apoyo inicial. Dentro del conocimiento es indispensable que exista un marco teórico que brinde un punto de partida para explicar el fenómeno abordado. El capitalismo es un sistema económico que tiene tendencias políticas y sociales, en el que el capital predomina sobre el trabajo. Los principales precursores del capitalismo son Joseph Alois, Adam Smith y John Keynes. El socialismo es un orden político que está basado en la apropiación de los medios de producción por parte de la clase obrera. Los principales precursores del socialismo son Robert Owen, Ernest Corduroy y Francois Maria. Entre las ventajas del capitalismo está que se puede acceder a la propiedad privada, la creatividad individual es premiada y alentada, y en este sistema tiene la capacidad de generar la riqueza a través de la producción. Entre sus desventajas está la distribución de la riqueza no es equitativa, permite la explotación laboral y los valores éticos están basados generalmente en el individualismo. Las ventajas del socialismo está que la economía se planifica en base a la necesidad social, garantiza trabajo para todos y no hay desempleo, y la salud se toma como un asunto social y no privada, así como es en Cuba. Las desventajas del socialismo está que se acaba la libre competencia, las mentalidades empresariales tienen que emigrar y puede estar mal pagado en el empleo común. En Venezuela el empleo común es el público. La diferencia entre el capitalismo y el socialismo está que el capitalismo defiende la propiedad privada y el socialismo promueve la social. La producción y la acumulación del capital se dirige a la riqueza de las naciones, mientras en el socialismo va hacia la construcción de una sociedad de provistas de clases sociales imperando en la igualdad. El capitalismo se conoce como sociedad burguesa y el socialismo se conoce como comunismo. Transformaciones del capitalismo y su impacto social y económico. En el social, la conducta del individuo se promueve hacia una vida cómoda y sin importar la felicidad, y las personas viven bajo una noción llamada capitalismo. En el económico, los sistemas económicos buscan organizar a la sociedad solo basada en la prosperidad. Se basa en determinar qué se necesita y cómo se va a producir y conseguir. Es decir, si en Estados Unidos las personas sienten una necesidad de comprar sombrillas, el Estado va a hacer lo posible para que los almacenes vendan todo tipo de sombrillas. Es por eso que en este sistema a veces se llenan los hogares de cosas innecesarias. Bases legales. Está sustentada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y otras leyes basadas en la misma. Entre ellas está la Ley Orgánica de los Consejos Comunales en el 2009, Ley Orgánica del Consejo Federal y de Gobierno de 2009 y su reglamento y Ley Orgánica de Participación y Poder Popular 2009. En el contexto de estas nuevas leyes nombraremos algunos artículos. El artículo 4 define el Estado venezolano como federal y descentralizado. El artículo 5 indica que la soberanía reside en el pueblo. Artículo 6 señala que el gobierno será democrático, alternativo, participativo y descentralizado. Artículo 158 establece a la descentralización como política nacional. Basado en esto podemos observar un gran detalle que nuestras leyes nos remarcan la descentralización, que para el año 1999 era una palabra que iba a contribuir al cese de la corrupción, cosa que hoy, si no vemos, estamos muchísimo más centralizados y controlados de lo que llaman la Cuarta República. Buenos días, mi nombre es Kevin Aria de quinto año A y a continuación les explicaré el tercer capítulo de nuestro proyecto. La investigación exige la descripción de procedimientos que afiancen su rigurosidad científica, permitiendo ajustar el estudio a la problemática abordada, presentando los objetivos y la teoría que sustentan dicha investigación. De allí que es necesario utilizar criterios metodológicos permitiendo seguir el procedimiento
y los pasos necesarios a fin de darle carácter científico al estudio. Diseño de la investigación. La presente investigación se trata de una investigación diseño de campo, por cuanto se tiene el propósito de indagar los fenómenos sociales con el objeto de comprender una hipótesis, descubrir relaciones desconocidas ante los hechos examinados o simplemente estudiar las variables de estudio. En ella los investigadores recogen los datos de forma directa de la realidad. En este caso, los integrantes del equipo que llevan a cabo el trabajo procederán a recopilar la información o datos a un grupo de estudiantes en la institución en un estudio, en este caso la unidad educativa del Colegio Miguel de Cervantes. Luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, se extraen conclusiones que correspondan con los datos acumulados. Tipo de investigación. En cuanto al tipo de investigación, Sabino en 2004 plantea que es posible clasificarla en función del tipo de datos a ser recogido. En este sentido, se utilizará una investigación de tipo bibliográfico descriptivo para Salinas y Pérez en 2008. La descripción de un hecho, fenómeno o técnica, los cuales buscan especificar las propiedades importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. El autor afirma que en el estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente para así, y valga la redundancia, describir lo que se investiga por su parte. Chávez en 2010 señala que las investigaciones descriptivas son todas aquellas que se orientan a recolectar informaciones relacionadas con el estado real de las personas, objetos, situaciones y fenómenos, tal como se presenta en el momento de su recolección. En relación a la investigación documental, los investigadores consideraron que este tipo es ajustado a la presente investigación, porque se buscó y se sigue buscando referentes y material especializado acerca del capitalismo y el socialismo. En este caso, Sabino en el 2004 señala que este tipo de investigación presenta características fundamentales relevantes que facilitan poner en manifiesto criterios de desarrollo investigativo mediante la revisión bibliográfica. En este sentido, se aplicarán técnicas propias de la investigación documental monográfica, entre ellas la lectura exploratoria, analítica, el fichaje, botas marginales, el resumen, el subrayado, entre otros, lo cual permite clasificar documentos según la fuente de donde provenga, si está primaria o secundaria. Población y muestra. Población. Para Chávez en 2010, la población es el universo de estudio de la investigación sobre el cual se pretende generalizar los resultados, constituida por características o extractos que le permiten distinguir los sujetos uno de otro. De igual manera, para el 2003 define la población como el conjunto integrado por todas las mediciones u observaciones del universo de interés en la investigación. Atendiendo a estas consideraciones, en el presente proyecto se cuenta con una población constituida por todos los estudiantes de la unidad educativa Colegio Miguel de Cervantes, quienes opinarán que conocen acerca del conocimiento que tienen sobre el capitalismo y el socialismo, sus características y beneficios y consecuencias de su implementación. Cuando la población objeto de estudio es muy extensa, como lo es en el caso de la unidad Colegio Miguel de Cervantes, se procedió a tomar una muestra que lo represente a este respecto. Bavaresco 2006 refiere que cuando se hace difícil el estudio de toda la población es necesario extraer una muestra, la cual no es más que un subconjunto de la población con la que se va a trabajar. Por su parte, Parra en 2005 define muestra como una parte de la población obtenida con el propósito de investigar propiedades que posee la población. En este caso, la muestra será constituida por 30 estudiantes de diferentes años entre segundo y cuarto, sin importar edad y el sexo. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. De acuerdo con Chávez en 2007, después de haber definido el diseño de la investigación y su respectiva población, se procede a la recolección de datos sobre las variables objeto de estudio, para la cual se desarrollará un instrumento que será válido previamente por expertos para corregirlo y aplicarlo, luego realizar el análisis de los resultados obtenidos. La técnica de recolección de información es descrita por Chávez en 2010 como aquella que se limita a recopilar registros de información de fuentes documentales como revistas, libros, periódicos, videos y fuentes de internet, entre otros. Es también un proceso de búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los datos obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales, impresas, audiovisuales o electrónicas, con el propósito que este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. En este caso, la técnica a utilizar es la encuesta para tamaño 2007. En la encuesta es una técnica de observación formada por una serie de preguntas formuladas y cuyas respuestas son anotadas por el empadronador. Es de corta duración y eventualmente le puede contestar de manera directa para la encuestada.
En cuanto a los instrumentos, Chávez 2010 argumenta que los instrumentos de investigación son los medios que utiliza el investigador para medir el comportamiento o atributos de las variables, entre los cuales se destacan los cuestionarios, entrevistas y escalas de clasificación, entre otros. En este sentido, se aplicará un cuestionario el cual es definido por Bavaresco en 2006 como el instrumento que más contiene los detalles de la población que se investiga, tales como variables, dimensiones e indicadores. Adicionalmente, señala Sabino 2004 que el cuestionario es un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que están sujetas a mediciones sobre lo que se pretende medir, de allí que se lo realicen una serie de preguntas escritas a los estudiantes donde ellos opinarán que saben cerca del capitalismo, el socialismo y la forma como estos sistemas de gobierno han coincidido en el país. Validez. En relación a este punto, Parra en 2003 planifica que la validez es el grado en el cual el instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es por ello que luego de diseño el instrumento antes de su aplicación se debe cumplir con el requisito de validación del mismo. Plantea Chávez en 2010 que validez afecta la eficacia con que un instrumento mide lo que pretende el investigador, es decir, la validez de una escala va a estar relacionada con la confiabilidad del instrumento. Atendiendo a estas consideraciones, el instrumento diseñado para la recolección de información de la presente investigación serán validados por un grupo de 3 expertos, entre caso 3 profesores de la institución, quienes lo leerán y realizarán las observaciones del mismo para proceder a corregirla si fuera necesario. Luego se enviará a los estudiantes para conocer su opinión. Análisis e interpretación de datos. Los datos obtenidos serán procesados y presentados por el análisis de la información por distribuciones de frecuencias absolutas y relativas con sus respectivos gráficos. Sabino en el 2004 expone que el análisis de los resultados como proceso implica el manejo de los datos que se han obtenido reflejándolos en cuadros y gráficos. Una vez dispuesto, se inicia un análisis tomando en cuenta las bases teóricas, cumpliendo así los objetivos propuestos. Asimismo, Bavaresco en 2006 describe el análisis de datos como un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías. Señala que es en esta etapa cuando los cuadros elaborados deberán ser interpretados para obtener los resultados, donde se converge el sentido crítico subjetivo que le impartirá el investigador a esos números recogidos en las tablas. Adicionalmente, se utilizará técnica de análisis de datos cualitativo y cuantitativo. El análisis cualitativo referido a que procedamos a hacer con la información de tipo verbal que de un modo general aparece en ficha. Es por ello que este tipo de análisis se efectúa verificando los datos que se refieren a un mismo aspecto y tratando de evaluar la fiabilidad de cada información. Por su parte, el análisis cuantitativo en este caso se efectúa naturalmente con toda la información numérica resultante de la investigación, mostrando la información recolectada en cuadros y medidas calculando sus porcentajes. Gracias. Hola, mi nombre es William Romero y a mí me tocó defender el capítulo 4 de nuestro proyecto. En esta investigación se utilizó la técnica de encuesta. Su función es obtener información la cual es suministrada por un grupo, y todo esto en relación a un tema en particular. Esto quiere decir que la encuesta sería un instrumento para el desarrollo de la información. Este análisis se realizó a los 25 estudiantes del Colegio Miguel de Cervantes, los cuales fueron elegidos de forma aleatoria. El socialismo se relaciona con el comunismo. En la gráfica se dio a destacar que un 56% sabía diferenciar entre los ideales políticos, pero el otro 44% sabe diferenciar ambas. En el gráfico número 2, el 92% de los encuestados consideró que el socialismo está dentro del sistema de gobierno capitalista, y el otro 8% opinaron que el capitalismo no involucra al socialismo. En el socialismo se da participación a la sociedad. En el gráfico número 3, el 60% estaba convencido de que el socialismo tiene mayor participación, mientras que el otro 40% no estaba de acuerdo con ese ideal. En la gráfica número 4, el 72% consideró que el capitalismo permite la participación del pueblo en su sistema. Al contrario, el otro 28% no estaba de acuerdo. En el socialismo existen vínculos con dictadura. En la gráfica número 5 hay un 52% que consideró que el socialismo mantiene relación con la dictadura, y el otro 48% establece que no tiene ninguna relación. En la gráfica número 6, el 96% de las personas entrevistadas dijeron que hoy en día se puede hablar del capitalismo
democrático y solo el otro 4% no se podría relacionar. El capitalismo es sinónimo de riqueza. En la gráfica número 7 vemos que un 88% creen que el capitalismo implica tener riqueza, pero el otro 12% menciona que esto no es cierto. Gráfica número 8. En esta el 84% asegura que con el socialismo no existe igualdad para la sociedad y al contrario el otro 16% apoya que el socialismo se busca beneficiar al pueblo. ¿Conoce usted los beneficios del socialismo? En la gráfica número 9 está el 52% que tenía conocimiento sobre los beneficios que ofrece el socialismo, aunque el 48% restante no maneja teoría sobre este tema. En la gráfica número 10, los resultados que dan en esta es de un 72% para los que manejan información sobre el capitalismo y el otro 28% no tiene. ¿Sabes qué es dictadura? En la gráfica número 11, el 92% interpreta los términos como la dictadura y el otro 8% lo desconocen. La gráfica número 12 muestra un 72% que conocen varias doctrinas y sistemas políticos y el otro 28% menciona que manejan esa información también. ¿Sabes diferenciar entre el socialismo y capitalismo? En la gráfica número 13 es muy evidente que la mayoría conoce temas que se asocian con la política actual, el cual es un 96% que saben diferenciar entre socialismo y capitalismo. En la gráfica número 14 observamos que el 52% saben que hay países que son potencias económicas y estas aplican el socialismo. El otro 48% no está de acuerdo. ¿Existen países potencias que apliquen sistema capitalista? En la gráfica número 15, un 96% conocen países que son potencias económicas y aplican sus sistemas capitalistas al contrario, un 4% no saben nada de esto. En la gráfica número 16, que es la última, el 96% de estudiantes piensa que deben conocer más sobre el socialismo y capitalismo, mientras que el otro 4% no se interesa en el tema. Buenos días, mi nombre es Samir Sousa, estudiante de quinto año A y yo le vengo a defender el quinto capítulo del proyecto. Con la elaboración de este proyecto se puede observar la tendencia política a querer o no una política más inclinada en un aspecto de moda que de conocimientos de la misma, porque quizás la política o sistema de gobiernos como proyectos en teoría son buenas, además que los jóvenes de hoy se sienten atraídos y buscan intervenciones activas en temas de política. Al desarrollar este estudio se disminuyen los mitos y las malinterpretaciones a las teorías de una u otra forma, presentan la base de las doctrinas aplicadas por los gobiernos en este turno. En este sentido, los estudiantes reconocen abiertamente la diferencia entre las diferentes políticas como el socialismo o sistemas de gobierno como el capitalismo y muestran interés en que se incluyan como temas dentro de estas aulas de clase. En consecuencia, se quieren dentro de las instituciones, se pueden entablar de forma objetivas temas frecuentes al dialogar, causen discordia o no. Además que los estudiantes actualmente sean diferentes en su relación con la división que puede existir al tener dos inclinaciones por otro sistema de gobierno. No es tarea fácil identificar qué contenidos a abarcar referentes al socialismo o al capitalismo ya requieren de interpretaciones objetivas. Sin embargo, se logró que la idea central de las investigaciones, en la medida que los estudiantes viven en presencia de algún tipo de sistema político que tenga inclinación a ciertos bandos y que escuchen o indaguen sobre otro tipo que son muy fáciles de entender, de forma distinta a implicaciones que tiene que hacer uno u otro sistema, por lo cual temas como estos se hacen sencillos trabajando dentro de las aulas de clase. En resumen, se quiere enseñar a los distintos tipos de orientación política a los jóvenes. Pueden tomar decisiones sin necesidad de tener una información exhaustiva, adquiriendo madurez y consecuencias al disminuir conflictos, ya sea moral, religioso o relacionado con preferencias por los cambios políticos. Así que este trabajo contribuye a llenar al menos parcialmente un vacío en las literaturas del socialismo y el capitalismo por los estudiantes del bachillerato del Colegio Miguel de Cervantes. Es oportuno mencionar que para emitir un juicio crítico acerca de la aplicación de este tipo de proyectos, primeramente se recomienda estudiar y profundizar la investigación del diseño de nuevas estrategias. Permitirá incluir e impartirlas en las aulas de clase
la nueva forma didáctica y sin inclinaciones sobre política, temas que actualmente ocasionan controversias y muchas veces conflictos en cualquier parte del mundo o en las aulas de clase. Por eso es que nosotros hacemos estas recomendaciones al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Personalmente recomendamos al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, aplicar mejores técnicas para desarrollar su socialismo, mejores técnicas referentes a lo económico, político y social, mejorar técnicas de estudios para los jóvenes en las escuelas, colegios y universidades y desarrollar mejor el socialismo en la práctica y no en la teoría como en los hechos reales. También al Ministerio del Poder Popular para la Educación, asimismo es primordial mencionar la importancia que este tema ejerce en la sociedad, pero no se tiene el completo conocimiento. Por eso recomendamos al Ministerio de Educación que ejerzan técnicas de aprendizaje para que los jóvenes no se vean informados y obtengan completo conocimiento sobre este tema, que son principales en la sociedad. La juventud muchas veces es la más afectada. De las consecuencias es la ignorancia y el desconocimiento referente a estos temas políticos. Por eso es importante que se apliquen materias especializadas sobre política o cosas referentes en este tema, con personas que tengan un conocimiento intenso y extenso sobre esto y tengan estudios sobre una materia especificada donde se hable de política. Tienes a ser político la persona que le dicte para no caer en una discordia, solo contar la historia desde varios puntos de vista. Para culminar nuestro proyecto, no quisimos terminar con un agradecimiento como lo hacen la mayoría de los proyectos presentados. Quisimos dejar una frase reflexiva para todas las personas que tengan la oportunidad de visualizar nuestro trabajo. Concentración y simplicidad. Lo simple puede ser más difícil que lo complejo. Tienes que trabajar tú, manteniendo tu mente clara para hacer las cosas simples. Vale la pena llegar con esto, porque cuando terminas puedes mover montaña. Esperemos que les haya gustado y que haya sido de su agrado, y que se haya dejado el aprendizaje y conocimiento que se desea compartir con las demás personas.